¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar nuestra tertulia política a las elecciones griegas celebradas el pasado día 20. Las elecciones griegas, las segundas que se celebran en el país heleno en este año, han vuelto a dar la victoria a Syriza, el partido de Alexis Tsipras. Hay que destacar la baja participación, el 54,55% de los votantes, la más baja registrada nunca, y que pone de manifiesto el desencanto y desinterés con el que los griegos han afrontado estos comicios. Miren, yo si he de serles sincera, les diré que yo no esperaba estos resultados y sigo sin entender cómo el pueblo griego ha vuelto a confiar en una persona que ha demostrado ser un incompetente a la hora de gestionar, como demuestra la situación en la que se encuentra el país. Les recuerdo que cuando Tsipras llegó al poder, se encontró un país que comenzaba a asentarse económicamente, estaban en crecimiento. En estos momentos están de nuevo en una profunda crisis económica. Hasta tal punto ha sido nefasta su gestión que ha llevado a los ciudadanos a un corralito financiero sin precedentes. Estos nuevos gobernantes populistas que se creen los dioses del Olimpo únicamente venden humo y no entienden que la política no es un juego y que su mala gestión puede llegar a ser un verdadero problema para sus países. Hoy valoraremos estos resultados, las alianzas de Tsipras para formar el nuevo gobierno que ha formado, que repite compañeros de viaje. También comentaremos las declaraciones de los líderes españoles y europeos respecto a estos resultados y preguntaré a nuestros invitados si creen que lo sucedido en Grecia podría ser un aviso para las principales fuerzas políticas españolas y si podría pasar lo mismo con Podemos aquí en España. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con nuestros invitados, la diputada en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular, Pepa Aguado. Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues aquí. ahora vamos a entrar en profundidad, pero antes voy a saludar a mi compañero, ustedes lo conocen perfectamente, es el subdirector de este programa, Asier Rivera. Asier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, vale. Bueno, vamos a ello, vamos a hablar, no sé si os ha sorprendido, a mí mucho, ya lo he dicho, en las elecciones griegas el triunfo de Tsipras. Ha perdido 4 escaños, que es muy poco, y la verdad es que con una bajísima participación, eso también hay que decirlo. Y eso que el voto ahí es obligatorio. Es obligatorio, sí, pero no han ido. Deben de pagar la sanción, mira. Sí, bueno, a mí me parece que después de 3 citas electorales que ha tenido y que ha ganado, la segunda, en el referéndum, al ser el vencedor, yo creo que ahí es donde él apostó y dimitió para presentarse, porque veía que tenía la posibilidad de seguir gobernando. Unos griegos que no entiendo muy mucho cómo vuelven a votarle después de que les deja, vuelve a reaparecer, su ministro se presenta por otro partido, en fin, hay una división del partido allí gordo, y las soluciones que tiene que poner encima de la mesa en los primeros 9 meses que ha estado de gobierno, nada. Siguen teniendo una deuda de más de 86.000 millones de euros, que eso es una barbaridad, y que hay que afrontarla. Veremos a ver si los griegos han pensado que es la mejor persona, primer ministro o presidente de los griegos, sea la mejor persona para poder sacar adelante un país con esa tremenda deuda. Y bueno, creo que tienen del Producto Interior Bruto también una barbaridad, 100 y pico % de deuda con los proveedores, con lo cual es difícil. Y estos populistas pues lo que tienen es esa magia encantadora, que encantan a la gente, y ya veremos a ver qué pasa, que va a ser muy, muy serio, porque va a tener que tomar medidas que yo estoy convencida que no pensaba que las tenía que tomar, y que al final le obligaron en estos primeros 9 meses, pero que ahora va a ser más obligado aún, por supuesto. Él las ha firmado, ahora no le queda, ahora empezará. Ahora él sabía, a lo mejor lo que buscaba era eso, ser refrendado por sus ciudadanos, por sus convecinos, no tienen ni idea griegos, no saben. No, a lo mejor yo creo que los griegos no tienen ni idea de lo que han votado. Para poder asumir los compromisos que tiene con Europa. Es que los griegos saben eso. Yo creo que tiene cierta lógica, o sea, hay que reconocerle una cierta honestidad a Alexis Tsipras en haber convocado las elecciones, aunque sean las terceras en un breve periodo de tiempo, por el siguiente motivo. Él terminó aprobando el tercer rescate de Grecia, una medida con la que estaban luchando, se ponían en contra desde un primer momento, pero que, bueno, a final de cuentas no le ha quedado pues otra salida que aceptarlo. Al tomar una decisión que iba en contra de sus postulados o de lo que había prometido, pues ha convocado elecciones, también explicando que dadas las circunstancias pues le ha tocado actuar así, pero
pero bueno, debido a ello, ya que él estaba prometiendo en principio otra cosa, pues volvía a pedir, por así decirlo, el respaldo de la ciudadanía al haber actuado de acuerdo, o bueno, de una manera distinta a la que él había planteado en un Pero yo no entiendo mucho que haya convocado estas elecciones, porque él ya estaba comprometido, ya había firmado con Europa en las medidas que tiene que poner en marcha. Yo creo que y también tenía puede el respaldo del grupo político que le vuelve a acompañar, los de Nueva Democracia. Sí, pero bueno, incluso tenían luchas internas, el partido se ha extindido, la extinción de Syriza, que ha sido Unidad Popular, pues también supongo que era una cosa que tenían que solventar a modo interno dentro del partido, y esa cuestión ha quedado aclarada. Para solventar un problema interno del partido, convocar unas elecciones, que es un tema de partido que implica a todo un país. Sí, pero bueno, se supone que tus votantes no solo han votado al líder, han votado también al partido. Pues será allí, si el partido está... será allí, porque aquí en cuanto que hay un líder que por la circunstancia que sea deja su puesto y corre la lista, dicen, no ha sido elegido por el pueblo. Sí, o sea, que aquí, ¿qué pasa? Que hacemos la lectura según es la sensación que me da, pero bueno, esa cuestión ha quedado aclarada. Unidad Popular, la decisión de Syriza, ni siquiera ha entrado. En cambio, sí, luego también él ha tenido un mensaje diferente, era un radical y ha pasado a ser más moderado. Esta campaña electoral ha pasado a ser absolutamente moderado. De hecho, el pacto de gobierno es con la derecha, con lo cual aquí cambian de forma de pensar y de ideas en el momento en que se plantean la verdad de la situación que se da cuando llegan a hablar con los demás países y donde debe dinero. Entonces, cuando dicen los alemanes es que esto no puede ser así, o nosotros que también les tenemos prestado dinero, pues entonces ya empiezan a moderarse y a pensar, es que hay que tomar medidas. España ha tomado medidas muy duras para evitar que tuviéramos el rescate, y eso es lo que tenían que haber hecho durante muchos años los riegos, y entre otras cosas también pagar, que no pagan impuestos, que eso lo sabemos todos, que apenas pagan ningún impuesto, y eso pues al final eso lo queremos todos. Yo no quiero pagar impuestos y vivir como los griegos. Claro, quitarse a Varoufakis yo creo que le ha beneficiado, porque también me refiero a nivel internacional. Sí, porque porque fue como muy chulito, ¿no? Era el más combativo. No, combativo. A ver, una cosa es ir combativo cuando la razón te asiste, y otra cosa es decir yo o la nada. O sea, se puso allí muy chulito en Europa, diciendo, pues nosotros no vamos a pagar. Y le dijeron, pero ¿tú de qué vas? Claro, el claro ejemplo de que es muy distinto las campañas, los lemas, las intenciones que tú trasladas a tu electorado potencial, y luego la política real de tomar decisiones, de tener que negociar, y en este caso, como le ha pasado a Grecia, de tener que negociar sin mucho margen de actuación, con lo cual es lógico que Tsipras pues haya tenido que rebajar el discurso un poco, claro, eso contemporizar. Eso está pasando aquí también en nuestro país con los de Podemos, ¿no? Que están bajando muchísimo, se están moderando bastante pero yo en el lenguaje. Lenguaje. Pero con veremos a ver luego que vayan a salir. Hombre, tampoco pueden tirar muchos cohetes, las elecciones están ahí. Sí que ha sacado 155 diputados, pero sí, pero ya has visto las declaraciones les meten 50 de entrada, ¿no? Exacto. O sea la formación más votada recibe 50 escaños extra, más, lo cual hace que surja esa diferencia cuando ves el gráfico. Claro. Pero hay que también resaltar que bueno, el Parlamento griego está bastante atomizado después de los años, la situación que arrastra. Que ha ganado con poco más del 35%. Sí, un 35%. Claro, aquí en España estás en la oposición. Luego los partidos... Claro. Aquí en España estás en la oposición con un 35%. El segundo, tercer, cuarto puesto pues están muy igualados. Hay que destacar bueno, el crecimiento. Uno de los ganadores ha sido Amanecer Dorado, que es el partido de tintes filofascistas, por así decir. Ha sacado 18 escaños, tercera fuerza más votada. Aquí lo que tienen peligro son los socialistas, que es que han pasado a un 6%, que eso es es un destrozo. Y que miren los socialistas de España lo que puede pasar con un partido al que están apoyando y están dando el poder en muchos sitios, que pueden llegar a desaparecer, que casi el PASOK desaparece en Grecia, con lo cual... parece que se ha recuperado un poco, sí, pero vamos, un 6%. Ha tenido 17 escaños, pero bueno, claro, pasa la irrelevancia después de lo que ha sido históricamente. Un 6% desde haber ganado y haber gobernado tantos
en tantas ocasiones, pasar al 6% es casi desaparecer. Y cuando las orejas, como si no me acuerdo el refrán, pero cuando veas las orejas de tu vecino mojar. De hecho, Hollande, el presidente francés, inmediatamente que se supieron los resultados, salió a decir que esto es un mensaje importante para la izquierda europea. Claro. Lógicamente, que por eso yo os decía antes, si esto extrapolable a España no es, porque no, la diferencia es que nosotros tenemos una situación de crecimiento. Pero los mensajes, por ejemplo, Íñigo Errejón, el erudito que ha dicho: el pueblo griego recompensa la valentía y el coraje democrático. Sí. Enhorabuena, Tsipras, tercera victoria contra la troika. Sí, pero al final tiene que aceptar lo de la troika. ¿Cómo que tercera victoria contra la troika? Si lo que has pedido a tu pueblo es que te refrenden para poder poner en marcha lo que tú has firmado con la troika. Todos los recortes. ¿En qué quedamos? Ahora veremos a ver cuando empiecen los recortes. Pero esto de tercera victoria contra la troika. O sea, aquí no vamos contra nadie, pensaba yo. Sí, pero bueno. Sí, los demócratas estos de pacotilla que tenemos aquí con los Podemos. Sí. O sea, ¿qué es esto habría que leer coraje democrático? Entre líneas ese mensaje. Yo creo que se refiere a un partido que, bueno, aunque al final claudique, por así decirlo, ha plantado cara a todas las exigencias de Europa, aunque en última instancia no te quede otra que aceptarlas, aunque sea con matices tras esas negociaciones. No, que matices, ha aceptado todas y más. Pero Asier, claro que tenía otra opción, salirse de Europa. Sí, de hecho era lo que proponía el otro. Y bueno, por eso Fátima Báñez, entre otras voces, ha celebrado la victoria de Tsipras. Para que se queden, claro, por supuesto. También tiene su lógica cuando es en un país con la dificultad en la que se encuentra Grecia, y las negociaciones que se han llevado a cabo hasta este punto, pues tiene su lógica que en cierta manera pues vean con buenos ojos que la persona que ha estado en contacto durante todo este proceso pues siga al frente. Otra cuestión sería ahora empezar las negociaciones desde cero. No, es que no iba a haber negociaciones. No, yo creo que tenían ya estaban firmadas y tenían el gobierno que saliera tenía que responder a lo firmado. O sea, da igual eso, porque no se puede cambiar en función del cambio de gobierno. Tienen que aceptar lo que se ha firmado por parte de otros presidentes de gobierno. Eso es así, y aquí y en todos los países de Europa. A mí me parece que, bueno, el que se queden dentro de Europa, para ellos también es que dentro hace más calorcito, fuera hace mucho frío. Entonces yo creo que han aceptado el calorcito, aunque sea con tembleques y cuando llegue el momento tengan un poquito de fresquito, pero bastante mejor se está dentro de Europa que fuera. Lo digo también por algunos que piensan que están mejor fuera de Europa, que son nuestros catalanes, ¿Mismamente ¿no? los catalanes? Los catalanes, pues hace mucho frío. Este fin de semana tenemos las elecciones catalanas, ¿eh? Allí, no nos olvidemos. Allí me acercaré a ayudar a mis compañeros en algún colegio electoral donde dispongan que esté. Ayudarlos un poquito, porque tampoco... Aquí tenemos un serio problema. Sí, pero con esto, fíjate lo que estábamos hablando, ¿no? Ellos quieren quedarse en Europa y hay otros que quieren salir, y al final pero están vendiendo un mensaje en el que están engañando o tratan de engañar, otra cosa que lo consigan los catalanes, les dicen que no van a salir de Europa, bueno, pero y todos sabemos que sí. Salen, y eso lo saben todos, aunque... La incertidumbre, como poco, es máxima, sea la situación que sea, sí. Como se declare esa ahora solamente unilateral. Ahora solamente van a votar las elecciones autonómicas, ahora van a votar qué políticas quieren para sanidad, para servicios sociales, etcétera, etcétera. No van a votar sí o no la independencia, que no sé qué están pensando en qué se va a votar allí. Allí se va a votar a partidos políticos para llevar adelante las políticas de una comunidad autónoma. Esa es la realidad, lo único que lo están vendiendo de otra manera. Ellos, y se lo estamos comprando todos, ¿eh? Bueno, esta es la cuestión. Pues que vean que fuera y que solos hace mucho frío y que es mejor estar todos juntitos y dentro que si no... Sí, porque habían dicho que Grecia tenía la opción luego del eventual paraguas ruso, pero que sus condiciones serían igual de draconianas, sino más. Están todo para dar. Pues hombre, hay que tener ojo con los cálculos. Están para dar. De todas formas, volviendo a Grecia, ¿os ha sorprendido o no que haya vuelto a pactar con los de Nueva Democracia, ¿no? Son antagónicos, vamos. Claro. No, son con griegos independientes, que es una pequeña formación también nacionalista y pero que estuvieron con ellos ya en la anterior... Bueno, aunque parezca paradójico, yo creo que hay puntos en los que se puede estar de acuerdo. Aunque un partido se sitúe en el espectro de la izquierda y otro en el espectro de la derecha,
pueden estar de acuerdo en determinadas cuestiones. Entonces a mí no me parece tan ojalá yo querría eso para España. No, sí, pero yo creo que aquí estos del partido independiente nacionalista griego, a mí me da que lo que querían es el sillón calentito también, y para de contar. Algo de eso hay siempre en las negociaciones sí, políticas. Pero, por el motivo que sea, aquí durante años, por estar en el poder, todos los partidos que han gobernado en España han aceptado el apoyo de los nacionalistas, y así ha sido. Y los nacionalistas que querían estar también en el silloncito, pues han apoyado. Pero estos forman gobierno, y en España nunca ha formado gobierno con los nacionalistas. Se han llegado a acuerdos puntuales puntuales de legislaturas. Bueno, pero de legislaturas sin entrar en el gobierno. Nunca hemos tenido ningún ministro en gobiernos ni socialistas ni populares que pertenecieran ni a Convergencia ni a los vascos, a cualquier partido del País Vasco, a los socialistas vascos. Con lo cual no es lo mismo, aquí van a formar gobierno. Sí, yo creo que el enlace puede estar en que su discurso compartan una especie de interés o de ¿Por entrega. ¿Por el bien de Grecia? Por las clases desfavorecidas. Por el bien de Grecia, en definitiva. Ese target, por así decir, ese público objetivo, sí que puede darse tanto en la izquierda como en la derecha, y en este caso pues yo creo que es el punto en el que pueden aparecer como que están de acuerdo, en el que convergen. Pero tienen ahí a los comunistas, que son más coleguitas, ¿no? Y son 15 diputados los que han sacado. Podría haber pactado con ellos. También. Bueno, yo creo que, vamos, este partido no es de derechas, es muy radical, con lo cual es más bien comunista. Y yo creo que de aquí igual, ¿no? Nunca han renunciado a... Y la gente de Izquierda Unida está incluida en las listas de Podemos, y allí pues me imagino que será semejante, con lo cual pueden haber estado pactando con alguno... Pero claro, seguramente que estos exigirían más que los nacionalistas, y por eso no... Tenían más escaños, además. Más querencias. Bueno, también hay que ir al origen de la cuestión. O sea, Grecia, como bueno, apuntaba Pepa bien en el principio, necesita una reconversión absoluta, en el sentido de que es un país que ha tenido una corrupción institucionalizada, pero de niveles mucho mayores que los incluso que los de España. O sea, no tenía un... Oye, España no está a la cabeza de la corrupción. No. Aunque muchos pensemos que debería estar casi compartiendo. Pero Grecia era disfuncional en la cuestión de los impuestos, entonces cuando la gente percibe eso dice tonto el último. Luego en el gasto público pues también era un absoluto descontrol, y eso te puede llevar a una situación sin salida como le ha ocurrido. Entonces, cuando un país no puede ni tener sus propios ingresos vía impuestos de una manera justa y bien organizada, y luego su gasto sin ningún tipo de monitorización ni de transparencia es absurdo y va en contra de la productividad y del propio bienestar de sus ciudadanos, pues al final te lleva a situaciones de este tipo. Habría que ver si Syriza tiene la cintura y la voluntad de arreglar esto, que es una cuestión que llevan sufriendo desde hace décadas. Con lo cual tampoco se va a arreglar. Un gasto de funcionarios a nivel capítulos 1 de los salarios de los funcionarios, que es bestial. Que iban a recortar. Tendrán. Bueno, hubo un recorte, después admitió a parte del personal nuevamente, y ya veremos ahora para hacer frente a esos 86.000 millones de euros, cómo tendrá que hacer recorte, pero sí o sí. Y tendrán que empezar a castigar a la gente para que pague los impuestos. O sea, yo creo que también si no hay corrupción, que eso sí que parece ser que con este partido pues eso está casi eliminado, pues la gente, cuando ve que no hay corrupción, es posible que pague más, porque que tenga más intenciones de pagar. Claro, no se lo va a llevar. La cuestión es que sea justo, que no se lo va a llevar claro, no se lo va a llevar el político de turno, con lo cual aporto para sacar adelante mi país. Ya, pero ¿sabéis lo que pasa? Que ya ese es un rol en el que se mete, en la sociedad está acostumbrada a no pagar. No, aquí antes no se pagaba nada, y ahora todo el mundo paga. No se pagaba nada. Yo hacía la declaración de la renta en el año 70. En el 70 y hasta el 75, 77. Nadie, no hacían la declaración de la renta, nadie. Muy poquitos. Yo estaba en una asesoría jurídica y te puedo decir que de mi municipio, si teníamos casi todas las empresas y haríamos 20 o 30 declaraciones de la renta en un pueblo de entonces de 30.000 habitantes. Finales de los 70, ¿eh? Claro, no, por eso te digo que... Pero al final hemos entrado y todo el mundo paga. ¿Pero por qué? Porque tenemos después unos buenos servicios, ¿no? Hombre, la contrapartida servicios públicos. Al cobro de impuestos es una transparencia absoluta y rendir cuentas en el gasto público. Yo creo que es inviable que se dé una sin la otra, sin que haya fricción ni tensión.
Entonces, lo que no puede ser es desmadrar Pero bueno, este los partido, gastos lo que decía yo, este partido ligera. está limpio. Porque fíjate aquí la diferencia con el de Podemos, que antes de estar ya estaba ahí salpicándole por todos los sitios la caquita, con lo cual es así. Y allí pues se le ve limpio. Entonces yo creo que la gente pues apostará porque bueno, pues paguen sus impuestos para tener buenos servicios públicos y pagar la deuda que deben a todo el mundo. Lo curioso en el caso griego es que el que haya vuelto a salir elegido Tsipras no ha parecido alarmante a casi nadie. No. Entonces, aunque no se esperaba, ¿tú lo esperabas? ¿Tú esperabas que ganara Tsipras? Es que tal y como está la política griega todo era posible, pero bueno, realmente él yo creo que ha dado la cara, ha sido honesto, entonces tampoco me ha sorprendido el que haya ganado. Tampoco igual hubiese apostado ha sido muy bien alegremente por él, y tal, pero yo creo que piensan que que va a haber una continuidad en cuanto tampoco a las se ha hecho mala. va... Si te das cuenta, el resto de Europa no ha dicho nada en contra de... quitándolo al fin y al cabo es un interlocutor que ya tienen, que ya sabe cómo está la situación, y yo creo que por un lado Europa ya ha abierto esa vía de contacto pero con él. Pero que nosotros no somos el reflejo de Grecia, ¿eh? O sea, que no lo piense nadie, que no tenemos nada que ver con Y luego pues su electorado también yo creo que ha reconocido pues esa cierta honestidad de decir, bueno, he tomado una decisión que no era la que yo estaba anunciando, pues pongo delante. Exacto, me pongo en vuestras manos para... tenían que analizar también la abstención tan grande que ha habido. Eso también. En un país donde es obligatorio ir a votar. Claro, es que ha habido mucha abstención y esa abstención no sabemos qué es lo que quiere. O es que está harta ya de todo y dice, ande ya, mataros vosotros hagan lo que quieran, está claro. y hacéis lo que os dé la gana, o no sé, o han dicho, no puedo votarle a este, pero espero que gane y a ver si hace algo mejor que los demás. En fin, estamos casi en el final del programa y antes de despedirnos me gustaría que me hicierais un pronóstico de lo que va a pasar en Cataluña. ¿Creéis que esas encuestas que dicen que van a ganar por mayoría absoluta, tanto en número de votos como de escaños, que ya sabemos todos que no es lo mismo, por parte del partido este de Arturo Mas, y incluso dice que podría rozar la mayoría absoluta sin el de Todos por el Sí, podría rayar la mayoría absoluta incluso sin las CUP? Sí, ¿te parece que va a ser así? Yo creo que no hay mucho misterio porque las encuestas van todas por el mismo, los tiros van por el mismo lado, y es que aunque es verdad que han subido un poco Partido Popular, Partido Socialista, en detrimento de Ciudadanos. Y de Juntos por el Sí, aunque la CUP está teniendo más. De Ciudadanos va a tener un buen resultado. Sí. También han sido bastante claros en sus posiciones, pero Junts por el Sí va a ser el partido, bueno, la formación más votada en cuanto a escaños y probablemente en cuanto a votos. Esa vaticinio no es muy difícil de hacer. El vaticinio que es muy complicado de hacer es la eventual respuesta del gobierno central ante una declaración unilateral de independencia. Eso sí que es para mí el gran misterio. El resultado de las elecciones creo que no va a haber mucha sorpresa. Yo lo que pasa es que las encuestas, como en España siempre se confunden, pues no sé lo que puede llegar a pasar. Lo que sí tengo claro es que si gana Juntos por el Sí, Artur Mas seguro que se va a Canadá. O sea, que por lo menos nos quitamos ahí un personaje importante dentro de la política que es necesario que desaparezca del mapa político en España porque ha hecho mucho daño a Cataluña. No estaba así antes Cataluña cuando no estaba de presidente Artur Mas, no era así. Los catalanes nunca han tenido las ideas que tienen ahora y es que este hombre les ha inculcado unas ideas que han hecho pues que ahora pues estemos pensando todos que puede llegar la segregación y separar de España un trozo de nuestra España. Yo no creo que... No, yo tampoco, pero que Artur Mas ha generado ese ambiente. Bueno, Artur Mas y también políticas de educación pero que llevan porque mucho tiempo con los anteriores presidentes no ha habido eso. Pero es que bueno, sí, Pepa, tanto no. El tema lingüístico empieza con Puyol, ¿eh? No nos olvidemos, pero no es tanto como ahora la situación que se da. Cuando Puyol... Según las encuestas, que no sabemos si serán verdad o no, pero según las encuestas... lo del catalán, la historia es solamente la de ellos... En fin, ha sido algo latente que ahora ha eclosionado, pero yo creo que sí se venía fraguando. Bueno, yo espero sacar muchos votos del Partido Popular de las urnas. Esperemos de donde me corresponda estar. Que no se cumplan las expectativas y todas esas encuestas que dicen que podrían tener mayoría absoluta porque tendríamos un serio problema. Pero eso será para el debate de la próxima
de la próxima semana. Hoy ya nos despedimos. Gracias, Pepa, por haber estado un día más. Asier, muchísimas gracias a ustedes. Además de despedirme de ustedes, les recuerdo nuestra web www.encuentrodigital.es, nuestro correo comentarios@puntoencuentrodigital.es, y ya saben que también nos pueden seguir todos los días a través de streaming en Libertad Digital TV. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.